Y el Ministerio Público acaba de publicar lo siguiente: la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito inició un procedimiento preventivo de oficio contra Sedapal a fin de evitar los delitos contra el entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, agua potable y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Ello luego de que Sedapal anunciara el corte de agua potable en 22 distritos de Lima Metropolitana a partir del 6 de octubre próximo. Es lo que ha anunciado y decidido, ¿no es cierto?, el Ministerio Público. Y para hablar de este tema está en nuestros estudios Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, después de tiempo. Crisólogo. Sí, un gusto estar contigo como siempre, Nicolás, y efectivamente el tema que nos está congregando hoy día sobre lo de Sedapal es un claro ejemplo de una mejora que debe realizarse, pero con una pésima estrategia de comunicación. Es decir, nos han dicho de arranque algo que trascendía desde la semana pasada, porque seguro que tú lo escuchaste, de la semana pasada había un rum, van a cortar el agua en varios distritos, vamos a quedarnos sin agua, pero no había una declaración oficial ni por parte de Sedapal ni por parte de SUNAS. Recién el día de ayer, Sedapal se reunió con SUNAS, que es el organismo regulador correspondiente, y le dice: oye, SUNAS, vamos a cortar en 22 distritos. O sea, el rum se convirtió en realidad. Entonces, de un momento a otro nos informan esta situación que va a afectar nada más y nada menos que a 22 distritos. Son alrededor de 4 millones de personas o 5 millones de personas, y nos enteramos de esta manera. Entonces, lo primero es la forma en que nos hemos enterado. Debió haber sido una mejor manera de comunicarse. En segundo lugar está el plan de contingencia. Una de las cosas que le exigió la SUNAS a Sedapal es el plan de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia? Son las medidas que va a tener que adoptar la empresa para mitigar las consecuencias de este corte. ¿Cuáles son las medidas? Seguramente camiones cisternas, seguramente puntos de acopio de agua. Sabemos cuántos camiones cisternas van a circular, dónde van a circular, cuáles van a ser los puntos de acopio, cuántos puntos de acopio se van a requerir para poder paliar las consecuencias de este corte. Vas a tener que tener una logística extraordinaria durante estos 4 días. Y encima, en el comunicado que expidió ayer Sedapal, ellos se dan a entender que el plazo para que el tema termine es variable. Puede fluctuar entre 48 horas a 96 horas. Entonces tampoco tienes una fecha cierta, porque esa fecha se puede incluso hoy día extender. han relativizado eso, porque en la conferencia que han dado la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, y los representantes de Sedapal, dicen que, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho va a ser zonas donde va a haber, en realidad va a ser por horas el corte, ¿no? Y además, ¿qué distritos van a ser? Es decir, hay 22 distritos afectados, pero la afectación va a ser distinta por sectores. Y el retorno del agua también va a ser distinto por sector. Claro, O sea, el problema es que estamos a poco más de una semana, ¿no? ya no es ni siquiera por distritos, estamos hablando por sectores. O sea, yo de repente vivo en un distrito donde supuestamente ya va a regresar el agua, regresó, pero en mi sector no regresó. Entonces, estas son las cosas que implican una estrategia de comunicación adecuada que no ha existido. Entonces, ¿cuál es la pregunta que se hacen las personas? ¿Qué voy a hacer si no tengo agua por varios días? Entonces, la respuesta es: tienes que tomar las precauciones y estar atento a la información que te van a ir suministrando tanto SUNAS como Sedapal. Y ojalá que esa información sea oportuna y no sea una información tardía como la que hemos vivido. Otro tema que es muy importante para los consumidores es: ¿voy a pagar por los días o por las horas que no tengo agua? La respuesta categórica es no, no van a tener que pagar. La legislación establece claramente que solamente se puede pagar por el servicio que uno ha recibido efectivamente. O sea, Si no se recibe... se va a tener que producir en el mes de octubre un descuento en el recibo. Exactamente, eso es lo que va a tener que pasar. Y si usted está viendo en su recibo que le están cobrando prácticamente lo mismo cuando usted es consciente de que no tenía agua 4 o 5 días, entonces usted puede presentar un reclamo. Y esa es la siguiente pregunta: ¿cómo se presenta un reclamo? ¿Ante dónde se presenta un reclamo? El reclamo se presenta ante la empresa prestadora, en este caso ante Sedapal. Si usted nota un caso de facturación excesiva, facturación atípica o lo que fuere, usted presenta el reclamo. Para el efecto, usted sencillamente tiene que explicar cuál es el motivo del reclamo, llenar el formulario correspondiente y lo presenta a la empresa. Sedapal tiene 60 días de plazo para contestar el reclamo del consumidor. Entonces ya lo sabe, primero ante la empresa. Si usted no está de acuerdo con lo que ha dicho Sedapal, usted puede presentar un recurso de apelación dentro de los 15 días siguientes a que la empresa le ha denegado el pedido que usted hizo. Y en ese caso, usted presenta la apelación ante Sedapal y Sedapal lo eleva al organismo regulador que hemos mencionado, que es SUNAS. SUNAS tiene 35 días hábiles para contestar el reclamo del consumidor.
Entonces la cadena es esa, porque seguramente que van a haber muchos reclamos. Primero presenta el reclamo ante la empresa y si la empresa no le da la razón, tiene 15 días de plazo para apelar y que la apelación suba a SUNAS. Ahora, usted tiene que estar empoderado porque este es su derecho. Usted solo puede pagar lo que le corresponde pagar. Y hablando de pagar, es decir, por ejemplo, tú vives en un edificio, ¿no es cierto? Porque hay muchísima, con este boom inmobiliario que ha habido en los últimos años, hay muchísima gente viviendo en edificios. Y el sistema es que ese edificio tiene un tanque, ¿no es cierto? Y ese tanque se almacena a través de las tuberías de Sedapal. Si eso va a estar cortado, esas cisternas pueden ser llenadas con camiones cisterna. Pueden ser. ¿Quién va a pagar? O sea, tendría que Sedapal... Es una excelente pregunta, como que también es una excelente pregunta saber qué medidas especiales se van a tomar para proteger a los niños y a las personas con discapacidad, que son considerados consumidores vulnerables. Entonces, son demasiadas preguntas. Algo más que quiero añadir sobre los consumos. Si a usted le viene su recibo del próximo mes con un monto igual al que pagó el mes anterior, cuando usted es consciente de que no puede ser igual porque usted le han descontado, ¿usted deja de pagar el recibo en su totalidad? No. Paga, pero la parte con la cual usted está de acuerdo. Eso es bien importante, recuérdenlo. No es que dejan de pagar, no ha venido muy alto, dejo de pagar todo. Usted paga la porción con la cual usted está conforme y usted deja de pagar aquella parte con la que no está conforme. Porque usted, al hacerlo, lo que está diciendo es, yo considero que he consumido esto y no me puedes cobrar una suma excesiva. Eso es fundamental en el procedimiento de reclamo y es bueno que estemos machacando eso, Nicolás, porque en estos días después del corte van a haber un cúmulo de reclamos y seguramente que tanto Sedapal como SUNAS se van a ver bombardeadas por estos reclamos. Usted tiene que saber el camino a seguir. Ahora, lo correcto sería que Sedapal proyecte, o sea, que emita los recibos en función del servicio que realmente ha prestado, ¿no es cierto? Ahora, y yo quiero insistir sobre esto porque creo que ahí se va a armar un tremendo conflicto. O sea, ya en algún caso por 1 o 2 días, en otros casos hasta por 3 o 4, la gente se va a quedar sin agua. Y el sistema de abastecimiento van a ser los puntos de acopio en algunas zonas y el servicio de los camiones cisterna. Van a ser las dos medidas básicas. Entonces, una vez más, ¿quién va a pagar eso? Es decir, tú vas a tener que pagar porque si vives en un edificio te llenan la cisterna, o Sedapal está obligado a ponerte una cisterna, para lo cual debería haber ya en este momento mecanismos para organizar esto, ¿no? Yo creo que Sedapal debería explicar claramente, entre otras cosas, eso que estás preguntando, porque me parecen preguntas válidas. La situación de cada consumidor es distinta. Hay consumidor que vive en una casa, hay consumidor que vive en un edificio, hay consumidor que no tiene instalación de agua y que tiene que comprar. Va a beneficiar a todos por igual, incluso si no tienes instalación de agua domiciliaria. Esas son preguntas muy importantes y recién están empezando a darnos la información cuando faltan 8 días para que se produzca el corte. Entonces, la función de fiscalización de la SUNAS también va a ser importante, va a ser muy importante. Otro tema que es inquietante, Nicolás, es el tema de las personas que trabajan y requieren el agua para su trabajo. Los restaurantes, por ejemplo. Claro. ¿No? ¿Van a poder funcionar los restaurantes si no tienen agua para lavar los platos? Los consumidores, ¿qué van a hacer? Van a acudir a un establecimiento a comer sabiendo que no hay agua y que el agua que están utilizando puede ser agua que ya ha sido empleada una y otra vez. O los mercados. Esa es otra situación, ¿no? Entonces, son demasiadas preguntas. Entonces, también en el plano laboral puede que hayan personas que se van a perjudicar más que otras porque el agua es fundamental para su quehacer. No todos trabajan online, ¿no? Hay personas que presencialmente tienen que acudir y estar sin agua en esos lugares les va a perjudicar. Entonces, el nivel de afectación que se puede dar a cada persona varía, es distinto. Y esto va a implicar que Sedapal tenga una respuesta y nos diga exactamente cuáles son los costos que va a asumir en situaciones como las que estamos describiendo. Hay algo que yo pensaba anoche, ¿no? La desesperación de la gente, los chats, la gente hablando, nos vamos a quedar sin agua. Pero es que la gente se enteró ayer. Claro, pero lo que voy es... Claro, por eso, estamos claros sobre esto, como tú dices, ¿no? O sea, por lo que yo he leído y por la información que hemos estado siguiendo del desarrollo de los proyectos de agua para el sur de Lima, que es una demanda además que tiene décadas y la gente hace marchas a cada rato y que ahora hay la amenaza incluso de que las obras se paren. No esta de la conexión, sino la realización de todo
el tendido de las conexiones por una vez más. ¿Cómo fue otorgada la licitación? Si ha habido comisiones ilegales, olvídate, la misma historia toda la vida, y la salida tendría que ser que vaya por cuerdas separadas, que la obra sea de todos modos, y que si hay alguien que tiene que ir preso o alguien que tiene que devolver dinero, bueno, se le cobrará, ¿no? Sí. Pero que eso no implique la paralización de la obra. Claro. Pero a lo que voy es esto. De repente, gente que vive en 22 distritos, que tiene un acceso normal y cotidiano al agua potable, debería tomar conciencia de que hay muchísimos peruanos que están viviendo así todos los días. De que no es que están en pánico porque 96 horas no van a tener agua. No tienen agua. Así es. Nunca. Y tienen que abastecerse con cisternas y pagar el agua más cara y no, o sea, y de ninguna manera de la misma calidad de la que consumimos todos, ¿no? O el resto, ¿no? Es verdad, y las cifras son altas sobre lo que tú mencionas. Todavía tenemos más de 1 millón de personas que están viviendo en estas condiciones. Y eso no solo afecta la limpieza, la salud, sino afecta su situación de bienestar y expectativas familiares. Una persona sin agua, una familia sin agua, seguramente que además de que es más propensa a las enfermedades, tiene menores expectativas en cuanto a lo que quiere obtener y en cuanto a lo que puede obtener. O sea, la afectación es grande. Las directrices de Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establece precisamente como uno de esos objetivos, en el objetivo 6, el acceso al agua, pero el acceso a agua potable, porque hay muchos lugares en los cuales usted de repente puede tener una conexión domiciliaria de agua, pero no es tan potable como se esperaría. Yo recuerdo mucho un caso que me ocurrió en la oficina cuando una persona me llevó una botella de agua que recibía en Piura, negra. Me decía, esto es lo que abro el caño y esto es lo que sale. Entonces, no basta que estemos preocupándonos por el tema de que si hay o no hay agua en el caño. Hay que preocuparnos si el agua que estamos recibiendo es agua adecuada para el consumo humano. Y cuando ella fue a reclamar, o cuando yo pregunté a un funcionario, me dijo, sí, se ve fea, pero es bebible. Y yo me pregunto, ¿puedes beber un agua negra y que digan que es bebible? Y te juro que eso me lo dijeron un funcionario del Estado. Entonces, esos son los problemas que tenemos aquí, y hay muchas situaciones en las cuales uno tiene que entender de que el Perú es un país diverso. El año pasado, en 2022, la Defensoría del Pueblo hizo una investigación en Huamanga y detectó que en 2 distritos que afectaban a 40 caseríos, el agua no tenía cloro suficiente. ¿Para qué sirve el cloro? El cloro sirve para que no haya contaminación en el agua y el agua sea bebible, si no te haga daño. Si no tiene cloro, entonces estás tomando un agua que no es necesariamente apta para el consumo humano. ¿Se han resuelto esos problemas? No se han resuelto. Entonces tenemos un problema doble en el Perú, el problema de acceso y el problema de calidad. De calidad. Son dos problemas que van de la mano. Hay un círculo ahí maldito, porque hablamos, por ejemplo, de los índices de nutrición infantil, ¿no? Y todos los especialistas en salud pública te explican que uno de los factores que determinantes para el tema de la desnutrición son las constantes diarreas y enfermedades gastrointestinales. ¿Y cuál es el origen? El agua. Entonces, niños que beben agua de mala calidad están expuestos a estas diarreas que los deshidratan y ¿no es cierto? Y los ponen... No, y afectan su desarrollo futuro. O sea, un niño que tiene una serie de padecimientos desde la infancia, desde la niñez, seguramente que va a tener secuelas a la larga, porque todo está interrelacionado dentro del organismo. Entonces, el tema del agua no es solo de acceso, es de calidad, y implica una genuina vocación por parte de los gobernantes de afrontar este problema con inteligencia y con pulcritud, y si es necesario hacer reformas, hacerlas, ¿no? Tú hace un rato comentabas de que hay licitaciones para realizar obras que se paralizan porque se detectan que hay corrupción, y eso pasa en varios ámbitos del Estado. Yo recuerdo mucho que en el caso de la adquisición de medicinas, por ejemplo, cuando se da la buena, se hace una convocatoria para que gane el postor que ofrece menor precio, al final gana alguien, y uno de los postores perdedores objeta la licitación y se paraliza todo. O sea, lo mismo que acaba de describir pasa en todos los ámbitos, cuando, como bien señalas, debería correr eso por cuerdas separadas. Entonces, ¿qué pasa? No se compra las medicinas a tiempo, se tiene que convocar una nueva licitación y ya te ganó el tiempo, ya los anaqueles de las farmacias del Estado están vacíos, y entonces tienes que comprar pagando, ¿qué? Sobreprecio, porque una cosa es comprar con anticipación, y otra con cosa 7, es comprar 8 meses, y otra sobre la marcha poniendo para ayer. Eso es. Yo creo que vamos a hablar en estos días, ¿eh? Te aseguro que vamos a hablar en estos días, sí, porque me temo que una de las cosas que va a ocurrir es especulación. O sea, gente que le está vendiendo agua a los habitantes de los cerros, van a empezar a mirar para abajo, a venderle agua a los edificios. ¿Conoces algún caso de alguien que haya sido procesado por especulación, Nicolás? Yo no conozco ni uno. Porque la especulación es un delito.
que fue restituido en el Código que lo Penal. vimos en la pandemia de una manera salvaje y te aseguro que lo vamos a ver en estos días, pero vamos viendo, según va viniendo, como dicen. Yajaira Pacheco está en el Agustino. Muchas gracias, Crisolo.